Buenos días con todos, con todas. Yo sí tengo que esperar que haya un vaso de agua para empezar, así que puedes darle la voz. Allá. ¿Le pueden traer un vasito de agua a la Valeria Cron? Sí, a todos. A todos. A todos, sí. Agua para todos. Bien, buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias a los que están conectados en línea. Esta mesa es especial, en especial para mí. Se llama La caracterización del Estado y los procesos históricos en la historiografía ecuatoriana. Y es especial para mí porque los tres ponentes fueron profesores míos y para mí es un gusto tenerles. Han sido profesores en la Católica y aquí en la Flaxo. Y porque aportan a uno de los debates más interesantes, en mi opinión, que se están dando ahora en las ciencias sociales en general y en la historiografía en particular. Vamos a empezar con la intervención de Alejandro López Valareso. Nació en Quito en 1982, es doctor en Historia de los Andes y maestro en Ciencias Sociales con mención en Sociología por Flaxo, Ecuador. Historiador graduado en la PUCE. Se ha desempeñado como servidor público, consultor e investigador. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas en la PUCE. Gracias. Su tesis doctoral discute sobre la construcción de la hegemonía estatal en el ámbito del trabajo. Ha publicado artículos relacionados a los conflictos laborales y la promulgación del Código de Trabajo de 1938. Alejandro, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias y un saludo cordial para todos quienes nos acompañan aquí en el hemiciclo y también quienes están conectados en los diferentes canales virtuales. Simplemente antes de empezar quisiera unirme a las palabras de Santiago respecto del reconocimiento, de reconocimiento a Susana Wappenstein, que efectivamente siempre hablaba mucho efectivamente de todos los caminos conducen a Gramsci, y en ese sentido lo que yo he querido hacer no es una especie de usar los conceptos como una muletilla, sino tratar de historizar esos conceptos, que de pronto eso hace que ha sido difícil la comprensión del pensamiento gramsciano, porque su historización es fragmentaria, es compleja, se necesita mucho más conocimiento del contexto italiano para entender muchas veces el uso de los conceptos y categorías. Y también reconocer al profesor Acanda, que también con él cuando empezaba a elaborar mi tesis doctoral, pues conversaba mucho y utilicé también sus aportes en sus publicaciones. Y finalmente la aproximación hacia el concepto de lo nacional popular no puede ser de otra manera sino a través de la influencia de Valeria Coronel, que ha sido mi profesora en la maestría, en el doctorado, mi mentora, mi amiga, así que muchas gracias por eso. Y de ahí, bueno, yo parto un poco de la necesidad de entender lo popular, pero no solamente entender lo popular en relación a las causas que la izquierda identifica más cercanas, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizo la definición de Gramsci de que el pueblo no es una colectividad homogénea de cultura, es decir, el pueblo es absolutamente complejo y denso. Entonces, para Gramsci, dentro de lo popular conviven diversos estratos, ¿no es cierto? Unos estratos que son mucho más fosilizados, dice él, de condiciones de vida pasadas, que son por lo tanto conservadores, reaccionarios, y también otros estratos que implican una serie de innovaciones creadoras y progresivas y que finalmente están determinadas por formas y condiciones de vida. Entonces, lo que yo pretendo hacer es una lectura a contrapelo de la revista conservadora Voz Obrera, una revista que ha sido considerada por autores como Richard Milk, ¿cierto? Como una revista pro-nazi, pro-fascista, y lo mismo hace Patricio Icaza recuperando esta idea de Voz Obrera como una expresión de ese conservadurismo pro-nazi, ¿no es cierto? Pero me parece a mí que una relectura a contrapelo nos permitirá entender esas complejidades de lo popular en esta publicación, toda vez que Gramsci pretende explicar, como ustedes bien saben, este fracaso de la conformación de lo popular en un momento revolucionario y que me parece que es interesante en ese sentido. Entonces, voy a dividir en tres momentos esta breve exposición, sin antes no decir que efectivamente la revista Voz Obrera fue un instrumento del obrerismo conservador. Su editor fue Octavio Palacios, un pensador conservador que de hecho fue encarcelado durante el gobierno de Federico Páez
y que fue excarcelado a través de las distintas redes que el conservadurismo pudo haber constituido. Es decir, el clero apeló por la libertad de Palacios. Entonces, claro, ahí vemos que hay esta contradicción que decía en la definición, ¿no es cierto? Hay una relación diversa con la moral de los estratos dirigentes. Es decir, la revista tenía un programa muy específico, pero al interior de la revista se pueden ver algunos conflictos que nos permitirán analizar lo nacional popular. Entonces, claro, la revista surge con el interés de evitar la influencia de la izquierda en el obrerismo, ¿cierto? Él dice de alguna manera evitar los errores del comunismo, las promesas incumplidas del liberalismo y los abusos por parte de la patronal. Entonces, ahí, en la situación de la relación, en las condiciones de vida, es donde yo creo que se pueden encontrar algunos elementos importantes. Destaco en primer lugar que hay una fuerte posición en la revista respecto de la organización obrera. Y entonces quisiera leer una cita textual de la revista para ahí poder discutir, ¿no es cierto? Dice la revista, el número 47 de la revista, pero la frase proletarios unidos, pronunciada por cristianos, significa hombres que tenéis hambre y sed de justicia. Formad vuestros escuadrones, aunad vuestros sacrificios para conquistar el bien, para conquistar el respeto a vuestros derechos y a vuestras creencias, para conseguir el pan que os pertenece, para conseguir la paz de vuestros hogares y en vuestras vidas. Entonces, evidentemente, el autor de este artículo, que no necesariamente era Palacios, existían diferentes autores que se identificaban con seudónimos o con simplemente siglas, que entonces, por lo tanto, es muy difícil rastrearlo, pero hay un reconocimiento de la necesidad de unificar el obrerismo, unificar el proletariado. Claro que con esta contradicción, evidentemente, de este ropaje, si se quiere, corporativo, católico, de buscar eliminar la conflictividad a través de una práctica de moral y de valores, ¿no es cierto?, de conseguir la paz. Entonces, se ve evidentemente que había una necesidad en la revista de fundamentar, de fortalecer, perdón, el asociacionismo obrero, pero rechazaban otros elementos de la posibilidad de tener identidades políticas conjuntas, como ya les había dicho, ¿no es cierto?, estos elementos del liberalismo como libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, la revista argumentó en favor del catolicismo, la familia, la libertad. Sin embargo, presenta una discusión importante en la búsqueda de obtención de derechos. Ahí hay el siguiente aspecto que quería mencionar, porque la revista también hace mucho énfasis en los momentos que considera dignos de destacar cuando los trabajadores se organizan cuando hay explotación. Entonces, una de las secciones de la revista se llama como vida obrera, ¿no es cierto? Es una aproximación hacia la cotidianidad de las fábricas, indistintamente de dónde ellas se encontraban. Entonces, estas páginas se dedicaban a la defensa de los derechos de lo que ellos consideraban la clase laboriosa. Y ahí hay una descripción también de uno de estos conflictos. El sábado antepasado tarde, la mayor parte de los obreros de la fábrica, la industrial, no quiso trabajar porque decía, para algo se ha de haber dictado la ley del sábado inglés. Podrán decir los interesados, los patronales, que obligan al trabajo por cuanto los obreros habían tenido asueto el martes de carnaval y de esta manera no podían recibir lo que les correspondía al sábado de inglés, por no trabajar las 48 horas que determinaba la ley. Pero los obreros no dijeron eso, sino pidieron el cumplimiento de la ley y resistieron entrar a la mentada fábrica. Se dijo que ante la amenaza y los ultrajes de obras del patrón, algunos claudicaron, dejando abandonado el resto de sus compañeros, que resistía valientemente. Entonces, la revista recupera muchos conflictos laborales, desde pérdidas de brazos, falta de pagos, maltratos, y en un primer momento la revista mantiene una posición muy compleja respecto de la huelga. O sea, plantea la huelga como, ya les había leído la primera cita, ¿no es cierto? O sea, proletarios unidos, pero en bocas de católicos es evitar la conflictividad. Pero después, más adelante, y seguramente después del encarcelamiento de Palacios, la revista empieza a pensar que la huelga es el último recurso que le queda a los obreros.
en una lectura a contrapelo, como yo les estaba diciendo, me hace suponer evidentemente que la posibilidad de organizarse para resistir mediante acciones de fuerza era algo que era común para todos los trabajadores, si eran del obrerismo católico, si eran del obrerismo liberal, si eran del obrerismo más vinculado al socialismo. La huelga se empieza a constituir como un elemento central de la resistencia y entonces se empieza a utilizar este tipo de términos, resisten valientemente, y hay una serie de números que se publican a partir de 1937 que habla de una radiografía viva de la huelga. Entonces empieza la revista a cuestionar por qué fracasan las huelgas, por qué los trabajadores empiezan a resistir valientemente, pero después ante la falta de pagos ya no pueden soportar y muchas veces se retiran dignamente, entre comillas, dignamente negociando las condiciones que la patronal les había ofrecido, pero finalmente cediendo a sus más caros anhelos. Entonces, efectivamente creo que el trabajo importante puede ser mirar estos elementos en común que conforman lo nacional popular y también, en ese sentido, no despreciar analíticamente, historiográficamente, el obrerismo conservador, que muchas veces la izquierda tiende a decir que es un obrerismo reaccionario de pronto, ¿no es cierto? Entonces, la revista destaca el rol mediador también del Estado con la Dirección General del Trabajo y hace reseñas de los mayores conflictos que se van presentando, que son conflictos pequeños, insisto, ¿no es cierto? No son las grandes huelgas que han sido analizadas por Elías Muñoz Vicuña o por Patricio Icaza o por otros autores, sino que son conflictos muy cotidianos, pequeños, pero que nos permiten ver esta conflictividad obrera. En otro caso, por ejemplo, en la misma fábrica La Industrial, Luis Erazo estropeó al obrero Francisco Tipanta. En este momento de maltrato, la revista hace un llamado muy fuerte a la Dirección del Trabajo para evitar las amenazas y para incluso hacer que este señor Erazo, que era el capataz de alguna manera y que tenía esta suerte ejercía esta suerte de maltrato con los trabajadores, que salga Erazo de la fábrica, pero al final el inspector del trabajo optó por imponer una multa de 1.200 sucres al agresor, lo cual parece una multa bastante elevada para la fecha. Finalmente, el dinero fue cancelado al fondo del sindicato. Una vez más, la revista conservadora nos permite ver un momento de conformación de cierta unidad en los trabajadores, en aquellos que se consideraban efectivamente como una de las fuerzas vivas del Ecuador en la década del 30. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Efectivamente, yo para aproximarme a este periodo decidí utilizar Gramsci, porque Gramsci de alguna manera, claro, unos años antes también está pensando esa conflictividad entre campo y ciudad, entre obreros y campesinos, y no me hacía suficiente, no me servía demasiado pensar solamente la hegemonía como una cáscara, ¿no es cierto? Sino más bien tratar de entender o de historizar, como he dicho ya a lo largo de la exposición, los conceptos de Gramsci. Quisiera destacar otro elemento. Un artículo, también había revisado yo otras fuentes conservadoras. Existe el periódico El Debate, donde un autor con un seudónimo, Juan Sin Miedo, empieza a escribir y habla de que no hubo un maltrato en la fábrica, sino simplemente un empellón. O sea, no hubo maltrato, no hubo violencia, sino que los obreros están dejándose influenciar por agitadores profesionales de la extrema izquierda. Entonces, Voz Obrera, frente a un conflicto particular, empieza a discutir con El Debate y dice, no se trata de eso, y hace un artículo específico para rebatir a Juan Sin Miedo. Y entonces se sostiene que Juan Sin Miedo, este autor, no conversó con los trabajadores sobre su versión de los hechos y lo invitaron a ser testigos de las condiciones de trabajo y las formas en que los patrones ejercen el control sobre los obreros, es decir, con las tarjetas de pago. Entonces, la revista Voz Obrera, a pesar de ser una revista católica y conservadora, también debatía con otros elementos del obrerismo conservador y tenía una configuración sobre las posiciones concretas del maltrato a los obreros.
Entonces aquí igual pienso que puede ser interesante para ustedes una cita, ¿no es cierto? No nos traten mal a los obreros, cúbrannos al último centavo que nos corresponde como fruto de nuestro trabajo y no habrá reclamos ni haremos uso de la única arma que disponemos los obreros, la huelga. Hoy, de preferencia, que siquiera tenemos libertad. Por último, protestamos porque Juan Sin Miedo cree que los obreros no podemos pensar para dejarnos influenciar por los políticos de todos los matices que acuden a nosotros solamente para medrar tomando nuestro nombre. Nuestra labor es altamente clasista, porque así llegaremos a obtener un relativo mejoramiento moral y material, entendido que este beneficio será para la patria toda. No aspiramos a que la empresa nos dé una sola hilacha de algodón que no sea obtenida con nuestro dinero, como también tampoco permitiremos que nos perjudiquen en nuestro trabajo. No se pretenda tratarnos como a bestias de carga, porque a pesar de ser humildes obreros, la ley natural no nos priva del derecho que tenemos de ser tratados como seres racionales, al igual que todos los hombres. Esta es una cita textual de una carta que los obreros de la industrial emiten y que es publicada en Voz Obrera y que nos permite ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los trabajadores eran conscientes de estas contradicciones en el ámbito del trabajo y que no era suficiente pensar que eran trabajadores católicos o pensar que eran trabajadores de izquierda, sino que había un sustrato de lo popular que les unificaba. Y ya había hablado sobre la huelga, pero también se habla un poco sobre la clase trabajadora, se habla sobre la racionalidad, que son temas que a mí me llaman mucho la atención, este tipo de argumentos que se presentan y que buscan justamente mejorar estas condiciones de vida de que estaba hablando, ¿no es cierto? Porque no solo se alude a el mejoramiento del salario, que muchas veces no es así, porque estos trabajadores industriales, como bien lo dice Juan Mayhuasca y también Milton Luna en las publicaciones de la década del 80, eran los trabajadores de cuello blanco, es decir, eran los mejor pagados. Y la revista también en ese sentido recoge las contradicciones con el artesanado, que a mí me parece súper importante. Entonces ellos dicen, no, la conformación de la clase debe también incluir a los artesanos. No puede ser que los trabajadores industriales se consideren superiores o que se consideren más organizados, sino que todos debemos organizarnos frente a el maltrato, frente a la posibilidad de que no nos dejen organizarnos. Y por último, si tendríamos que utilizar la huelga como último recurso. Entonces, creo que destacan mucho esta conformación de lo nacional popular a partir de diferentes contradicciones. Otro elemento que quiero destacar es la injusticia en contra de los indios. Indios utilizado en un término histórico, ¿no es cierto?, como aparece en la revista. Y la revista Voz Obrera hace eco de un conflicto ubicado en una hacienda ubicada en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de León en su momento, y que se obligaba a los jornaleros a trabajar desde la madrugada hasta la noche bajo maltratos físicos y verbales por solo medio jornal. Se les obligaba a vender las mejores cabezas de ganado de su pertenencia en valores inferiores al paso real. Los autores en Voz Obrera utilizan un poco el pensamiento de Federico González Suárez, ¿no es cierto?, y citan en ese momento a Suárez, que la suerte de los indios me ha conmovido siempre. Para mí los indios son sagrados, si se puede expresar de ese modo, y me parece que Jesucristo los mira con ternura especial. Pero la conflictividad en el aspecto agrario también es recogida por esta revista conservadora. Si bien es cierto, tiene una mirada absolutamente paternal, moralista, pero dedica algunas publicaciones sobre estos conflictos en el campo. Entonces, se está tratando de configurar alguna especie de unión política también frente a este aspecto. Y si uno revisa la prensa de izquierda, también la prensa izquierda tiene esta posición un poco ventríloca también sobre los indios, ¿no es cierto? La misma revista Ñucan Chicalpa tiene esta contradicción. O sea, hay unas partes que son escritas por los intelectuales indígenas quichohablantes, pero también hay unas partes que son escritas por mestizos que pretenden exponer, ¿no es cierto?, la conflictividad en el campo, pero más allá de eso, insisto, lo que nos permite ver es que hay una conciencia de que hay diferentes aspectos que unifican lo popular, más allá de si es o no ventríloco, ¿no es cierto? Porque como les decía al principio, lo que trato de hacer yo es una lectura contrapelo. O sea, no quisiera tomar literalmente lo que dice la revista, porque claro, la revista en unos momentos se pone muy divertida cuando empiezan a alabar a Hitler.
¿cierto? El salvador de la cultura occidental, el héroe, ¿por qué le persiguen? Ya van a ver cómo tiene razón, ¿no es cierto? Entonces, y con esto quisiera como de alguna manera ir cerrando, no sé ni cómo estoy de tiempo, seguramente me sobra bastante, sí, seguramente me sobra bastante, pero quería destacar un poco la revisión de la revista una vez que se publica el Código del Trabajo. Entonces, alrededor del Código del Trabajo también hay mucha conflictividad. La derecha reivindica el Código del Trabajo como una conquista propia, la izquierda reivindica el Código del Trabajo como una conquista propia. Existe también una crítica sobre el plagio jurídico que es el Código del Trabajo en relación a artículos literalmente específicos que aparecen en la legislación obrera mexicana. Y la revista empieza con eso, ¿no es cierto? La revista empieza a decir, nosotros hemos descubierto que estos artículos que se están discutiendo y que todavía no se han publicado son iguales a los de México, pero no podemos decir más de eso hasta no tener más elementos de juicio, y después empiezan a discutir y toman el Código del Trabajo del 38 y toman la legislación anterior al código y empiezan a comparar y decir, ¿no es cierto? Acá esta ley nos protegía mejor, nos daba más posibilidades de recibir indemnización en caso de accidentes de trabajo. El Código del Trabajo del 38 no nos protege, nos deja débiles. Y una de las cosas que se discuten en torno a los congresos obreros, y me refiero al tercer congreso obrero y el Congreso Obrero Católico, es que se discutía sobre la obligatoriedad de la sindicalización. Entonces, el Código del Trabajo, aparentemente en algunos de los debates previos antes de su promulgación, hablaba de sindicatos oficiales, que eso sí sería bastante fascista, ¿no es cierto? O sea, tomar la sindicalización obligatoria por parte del Estado. Voz Obrera dice, ahí nos están cooptando la libertad. Entonces es muy contradictorio. Primero, no querían fraternidad, igualdad, libertad, pero en el momento en que hay una posibilidad de que el Estado controle la sindicalización, ellos dicen, no, nosotros, las constituciones dicen que somos libres y podemos asociarnos si queremos o si no queremos asociarnos, pero no debería haber una asociación o una asociatividad, una sindicalización obligatoria, sino que es necesario que nos permitan elegir. Entonces, ¿hasta dónde llega ese filofascismo de la revista? ¿No es cierto? En lo discursivo, pero en la práctica hay un obrerismo más profundo. ¿Sí? Eso me parece a mí que quería destacar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se pueden ver en la revista que constituyen una especie de unidad de lo popular? Regreso un poco un año. En 1938 se llevó adelante la conferencia tripartita de la industria textil en Washington, bajo el auspicio del presidente Franklin Delano Roosevelt. En esta conferencia participaron 78 delegados de gobiernos, 56 de los patronos y 46 representantes del sector obrero. Asistieron representantes de Argentina, Bélgica, Brasil, del Imperio Británico, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Japón, Letonia, México, Holanda, Perú, Polonia, Rumania, Suecia, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia. Y el representante del Ecuador, uno de los representantes fue Luis Anda, de la fábrica La Internacional. Y la revista recoge algunos elementos que le parecían destacables de esta conferencia tripartita. Primero, que las relaciones laborales deberían elaborarse a través de contratos colectivos. Los contratos colectivos deberían ser reconocidos a nivel nacional y ratificados por las convenciones internacionales. En la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo se pedía el respeto, ¿no es cierto?, a las 40 horas de trabajo semanal. Y si uno mira la revista Un Largo Aliento, los conflictos se generaban por esta organización en el ámbito del trabajo. Los trabajadores que enviaban sus cartas de representación, sus reclamos, sus diferentes elementos, nunca hablan de tomar las fábricas a través de las huelgas, sino hablan de la posibilidad de que sean respetados sus derechos, que les paguen el sábado inglés, que les hagan trabajar las 40 horas a la semana. Entonces,
cuando se piensa en el movimiento obrero, a veces se piensa efectivamente en el inicio de la conflictividad y que, o sea, una lectura muy marxista tradicional, ¿no es cierto? Que el inicio de la conflictividad permitirá después ya en un futuro la destrucción del capitalismo como tal, pero en general los trabajadores de todas las fábricas se reconocían a sí mismos como actores centrales del mundo del trabajo y que si ellos trabajaban, todo el país iba a mejorar, pero para trabajar tenían que tener condiciones adecuadas. Entonces, ahí uno puede verlo incluso también en algunos escritos y en las actas de la SAIP. No así necesariamente en lo que piensan los escritores de la prensa de izquierda mucho más radical, es decir, Bandera Roja o otros periódicos, ¿no es cierto?, que tienen de pronto una lectura mucho más ortodoxa respecto de la revolución y de la huelga. También se habla de el trabajo nocturno para mujeres y niños, que debe ser prohibido, y eso es algo que casi todos los trabajadores estaban de acuerdo, es decir, que las mujeres y los niños no trabajen. El Congreso Obrero que se celebró en Ambato decía lo mismo, el Congreso de Industriales del 36 decía lo mismo, los trabajadores conservadores católicos decían efectivamente lo mismo, que no deberían trabajar los niños y las mujeres por condiciones morales específicamente. Las mujeres no podían exponerse a ser tentadas por la noche y bueno, una serie de cosas que se podría ampliar. Pero también en esta conferencia tripartita se hablaba de los problemas de fatiga, salud, prevención de accidentes de trabajo en la industria textil y también establecer algunas condiciones mínimas de qué se consideraba un niño y qué no para poder trabajar. Entonces, yo creo que en esta declaración de la revista respecto de la conferencia tripartita de la industria textil, se ven algunos elementos donde confluían los trabajadores, confluían en la necesidad de la organización, en la necesidad del mejoramiento material. Y uno podría entender y pensar esto como claro, son muy reformistas, o sea, no quieren una transformación profunda, sino simplemente la mejora material, ¿no es cierto? No son obreros muy comunistas en ese sentido, sino más bien socialistas, ¿no es cierto? No son tan radicales, pero al contrario, me parece a mí que una comprensión así un poquito más crítica de la conformación del campo popular nos permitiría entender mejor este momento de la historia del Ecuador, estoy hablando de la década del 30, que muchas veces solamente se lo dice como la crisis hegemónica, ¿no es cierto? Sí, hay una crisis de hegemonía en el gobierno, pero ¿qué está pasando en el campo popular? Esos son los intereses que yo tenía cuando revisité la revista, algo que yo había trabajado para mi tesis doctoral y que por motivo de la invitación de Josefina, de Pablo y de Santiago, pues he revisitado nuevamente un poco los artículos de la revista. Y bueno, simplemente quería exponer eso con ustedes. Les agradezco. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar con la intervención de Valeria Coronel. Ella es historiadora ecuatoriana, profesora titular de Flaxo, programas de sociología, sociología política, el doctorado en historia. Sus cátedras son principalmente sociología histórica y comparativa, problemas en la formación de los estados nacionales en América Latina y teoría crítica. Es PhD por el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York y magíster en Historia Andina por la Flaxo. En los últimos años ha participado en la red Iberconceptos, capítulo Ecuador, Historia Electoral Republicana en el norte de los Andes e Historia de las clases medias en América Latina. Participa de la red crítica Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Fue codirectora del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria, Regulación y Desregulación de la Riqueza en América Latina del Centro de Estudios Avanzados Calas en su sede central en Guadalajara, México. Gracias, Valeria. Buenos días, muchas gracias Santiago y Rafael y Pablo por organizar este encuentro que me parece ayuda a poner en diálogo y sistematizar un poco los giros en la interpretación en distintas lecturas de la obra de Marx, y una de ellas la de Gramsci para América Latina y particularmente para el Ecuador. Creo que sí necesita una evaluación como la que ustedes han propuesto
cuál fue como los límites para la entrada de un diálogo con su obra, cómo ha sido apropiada, qué carácter productivo podría tener hoy para la investigación o puede empezar a tener. Creo que nos ayuda a pensar cómo corresponde en el conocimiento social de manera reflexiva, es decir, no como mineros que buscan la mejor forma de explicar un objeto o sacar un tesoro de una mina, sino pensar sobre cómo estamos produciendo el conocimiento también. Entonces, les agradezco por esta invitación y qué gusto estar en esta primera mesa con tan queridos colegas. Bueno, quisiera empezar entonces por la pregunta que ya se empezó a generar en la convocatoria y que ha salido nuevamente en esta mesa, en la primera mesa de bienvenida. ¿Por qué Gramsci pudo haber sido un poco bloqueado, objeto de sospecha entre los pensadores de una poderosa corriente de renovación epistemológica y teórica y también de fuente de investigación, como fue la sociología marxista ligada al movimiento del marxismo revolucionario y también en diálogo nutricio con la teoría de la dependencia en los años 60, 60, 70 en América Latina y en Ecuador, una de las corrientes contribuyentes al pensamiento y la renovación del pensamiento latinoamericano y ecuatoriano? ¿Por qué pudo haber visto con sospecha la obra de Gramsci? Como un lector crítico, uno de los creadores del pensamiento crítico de la década del 30, recordemos, o sea, no es Gramsci solamente un teórico, un autor solo, sino que forma parte de una corriente de reflexión y de una estrategia de las izquierdas en la década del 30, en ese sentido contemporáneo de un poco más tarde, pero de la época de la crisis mundial entre guerras, entonces contemporáneo también a las estrategias que pueden haber surgido la crítica al socialismo ortodoxo, también en las periferias como la obra de Mariátegui. ¿Por qué no pensar también en la obra de Walter Benjamin, de Ernst Bloch, de Gramsci, que están atentos no tanto al peligro que puede representar el progreso capitalista, sino la entrada de los autoritarismos y los fascismos? Entonces, ¿qué del pensamiento crítico de los años 20, 30 y 30 puede haber sido objeto de sospecha para los marxistas de los años 70? Bueno, de la obra de Gramsci en particular, su crítica a las explicaciones economicistas y la definición del campo político como el campo de los antagonismos. Creo que eso debe haber tocado de manera bastante directa o como puede haber puesto en tensión al paradigma de discusión que surgía con una doctrina dentro del marxismo que tomaba fuerte distancia de lo que se llamó la estrategia de los frentes populares, por la condición de los frentes populares de hacer articulaciones de clase, por no ser un tipo de lucha de clase y definir partidos solo exclusivamente uniclasistas, sino pensar en estrategias antifascistas del tipo Frente Popular, por tratar precisamente en ese sentido de no definir las contradicciones estrictamente en el campo económico, sino la coyuntura de combate contra el fascismo como el objetivo para una estrategia de tipo Frente Popular. Eso obviamente para el marxismo de los años 70 fue calificado de colaboracionismo, fue calificado como un modo de llevar al movimiento popular a las arenas de la burguesía. Ese es uno de los elementos. Luego hay un retorno mucho más sofisticado y mucho más interesante del sistema capitalista como sistema global de heterogeneidad estructural, también la heterogeneidad estructural en el interior de las regiones y la formación de los países, pero siempre un aterrizaje que lo distanciaba de algo que para Gramsci también es fundamental, dada el combate con el fascismo, que es repensar la relación entre la república o la democracia histórica, el problema de la formación del Estado nacional versus el Estado corporativo o fascista y el socialismo, es decir, esta trayectoria. A ver, entonces lo primero, la crítica al economicismo. Segundo, la crítica que Gramsci hace al sujeto privilegiado de la historia como sujeto esencial y su historización. El sujeto de la historia emancipatoria de la corriente democrática es un sujeto histórico y no esencial. No es la clase en un sentido esencial, ni siquiera en su reducción, ni siquiera en su condición estrictamente objetiva. Es la clase que pasa
que primero está articulado a la estrategia del Frente Popular Antifascista, es la clase que se articula en el esquema jacobino a la relación entre campesinado y burguesía, es el sujeto colectivo que se forma en el espacio, en la idea de la constitución de lo nacional, es dentro de la metodología y la estrategia del Frente Popular una articulación de varios actores que combaten en una corriente democrática contra el otro modelo de pegamento de lo social, que sería el modelo corporativo que conduce al fascismo. Esta, digamos, que la CLO lo llama articulación política entre distintas clases, constituye un tipo de sujeto colectivo que no es esencial ni está estrictamente radicado en el campo económico. Se constituye, incluso él traza una historia que va del campo de lo económico a lo corporativo y de ahí a la articulación de tipo política, donde hay una universalización de lo subalterno, una articulación, una politización, una universalización de lo subalterno que permite constituir un sujeto histórico que no es esencialmente un tipo digamos, tipológico de proletariado y tiene sus ciclos históricos en su configuración. También, obviamente, esta conexión histórica que hace Gramsci entre las potencialidades de la historia democrática en la configuración de las repúblicas y las comunas de la época del Renacimiento, fracasen o no, es una posibilidad. En otros lugares sí se constituye el Estado Nacional sobre la base de esta historia republicana democrática. En Italia no se constituye porque lo que se constituye es del imperio, el papado, y se fragmenta y se cosmopolitiza, dice él, la corriente democrática se fragmenta y ayuda a constituir estados nacionales en otros lugares de Europa, pero no en Italia. Y esta conexión entre democracia, lo nacional popular y el socialismo es algo que no conjuga, obviamente, con el giro estratégico y epistemológico del marxismo en su diálogo entre la teoría de la dependencia y el estructuralismo. Puesto que pero de alguna manera me parece justamente que ahí hay más que un error, una tarea para nuestra época. Pensar que la crítica del marxismo estructuralista y dependentista al concepto de democracia iba dirigida al concepto de democracia de la Guerra Fría, es decir, al proyecto norteamericano de reducir el concepto de democracia a una lógica procedimental y desplazar del concepto de democracia la historia de la contienda, del antagonismo, la historia de las guerras republicanas, la historia incluso de las izquierdas, junto con, al desplazar toda la conflictividad del concepto de democracia en el contexto de la Guerra Fría, se despreció en primer lugar por parte del hegemón de la Guerra Fría, los Estados Unidos, se despreció la historia republicana democrática, las guerras, la historia de la formación de los partidos radicales, de toda la historia democrática, tanto del siglo XIX como de las izquierdas en la primera mitad del siglo XX, y ese fue un producto del programa de tutelaje sobre las democracias latinoamericanas, de la sociología funcionalista también, del macartismo, y paradójicamente la izquierda de los años 70 también considera, al atacar la relación, el concepto de democracia de las teorías de la modernización, pone en la bañera también, desecha con el agua de la bañera al niño de las propias trayectorias intelectuales, políticas y populares de movilización por una corriente democrática que habían existido en el continente. En otras, para hacerlo más simple, la crítica estratégica y epistemológica del pensamiento marxista de los años 70, del marxismo revolucionario y de su sociología, cuestiona la teoría de la democracia de la Guerra Fría, pero vota con ello también un gran escepticismo y pesimismo. Además, junto con su explicación economicista, naturalmente era imposible pensar la historia que exige Gramsci para las clases subalternas y a largo plazo la contradicción entre corrientes autoritarias y democráticas desplaza y desconoce la trayectoria de la democracia fundamentada en la conflictividad, la historia de la contienda sociopolítica, la historia del combate entre partidos políticos y movilizaciones populares todo lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, haciéndole la crítica a la democracia procedimental, tomaron todo pesimismo de la propia trayectoria de las izquierdas y del Partido Radical o de las configuraciones de la lucha popular, que es peor. Para pasar más rápidamente, creo que ese es el motivo por el cual no vemos a Gramsci
sino que vemos una propuesta anti-Gramsci en la corriente más influyente del pensamiento sociológico y histórico ecuatoriano, que, como ustedes conocen, el pensamiento histórico ecuatoriano en su primera contemporaneidad está muy nutrido, la nueva historia del Ecuador está muy nutrida por este paradigma y por, obviamente, la obra de Agustín Cueva y su debate sobre la revolución liberal y sobre la revolución juliana y sobre la revolución gloriosa. El modo en que han caracterizado estas tres revoluciones han sido, y en relación a la revolución gloriosa, más bien el problema del populismo, estas caracterizaciones han estado ligadas a este escepticismo sobre la no expresión del sujeto de clase de manera pura en estos procesos, si se ha expresado lo popular, la idea de su manipulación, porque lo popular no puede haber estado investido del lenguaje político, tenía un carácter estrictamente particular, no había, en la medida en que ni la revolución liberal o nada en el siglo XIX, ni las revoluciones de la crisis mundial de los años 20 y 30, o los programas de revolución, reforma, construcción de bloques democráticos, las articulaciones de las izquierdas, la estrategia del Frente Popular, nada de eso tampoco politizó a las clases populares, que siempre se consideran territorializadas, diríamos en un lenguaje contemporáneo, territorializadas en su espacio particular y local, pero jamás se les considera que podían haber participado y no se ha investigado lo suficiente su articulación, que exige Gramsci estudiar, la articulación entre el nivel más particular de las contradicciones populares y la organización partidista. Entonces, en el análisis de los tres hitos de la revolución o de los o llamadas revoluciones liberal, radical, juliana y gloriosa / populismo, ha pesado de manera muy importante la lectura un poco purista de que ahí no se había expresado la clase pura, el sujeto histórico puro, sino en articulaciones que finalmente les eran o manipulaciones o ventriloquías o finalmente traiciones de estos procesos históricos, dado que estas clases populares no habían tenido ninguna articulación visible, ni deseable, ni investigable con la historia de los partidos políticos y de las corrientes en disputa entre sí, no se les integró a una historia de la disputa política, sino más bien que se pensó cómo habían sido manipuladas por corrientes que a la larga no tenían posibilidad sino de pavimentar el camino para la consolidación del poder oligárquico. Distintos modos de consolidación del poder oligárquico aparecen en la literatura, pero no aparece la conflictividad partidista, la historia de las clases subalternas integradas dentro de las corrientes de disputa miliciana. La pregunta de cómo se constituyeron las milicias en el siglo XIX es una pregunta que existe en la historiografía latinoamericana en su conjunto. En todas partes se ha estudiado eso. En el Ecuador se ha nombrado la existencia de la participación popular en las milicias de las guerras republicanas en distintas corrientes que se confrontaron entre sí con programas contrastantes y con nociones contrastantes sobre ciudadanía, nación y propiedad, y sin embargo, y derecho, y sin embargo no se ha investigado, no se ha querido investigar de esas milicias porque se parte del principio de que las tensiones en el campo popular no daban para integrar o apropiar y potenciar el lenguaje político. Eso hace del Ecuador una excepción en la historiografía contemporánea latinoamericana. Respecto de la crisis mundial, aún es tan grave el asunto como en lo anterior. En lo anterior, primero, entonces, en términos de la periodización, que es a lo que estamos convocados en esta mesa, se establece que aunque hubo una movilización, un debate, un combate interpartidista, que es la expresión de tres guerras interpartidistas que hubieron en el siglo XIX, que concluyen con el triunfo del ejército liberal radical, a pesar de que se sabe que hubo esta movilización social masiva de todas las regiones y provincias y de varias clases, se plantea como una traición de este proceso de movilización y la constitución de un Estado oligárquico, lo cual es realmente paradójico y difícil de sostener en el sentido de que el Partido Liberal Radical siempre requirió de activar
ciertos mecanismos legales, organizativos y toda la esfera pública para, digámoslo que en términos de la sospecha, hacerse pasar, o en todo caso, los mecanismos fundamentales del Partido Liberal fueron mecanismos que se investigan de la movilización interclasista, de la movilización hacia un horizonte democrático contra el conservadurismo. Y la disputa entre las oligarquías regionales o entre las élites de la sierra y las élites de la costa fue tan persistente que podríamos decir que recién en 1946, primer año de la Guerra Fría, que al Ecuador llegó temprano, y en el contexto de un pacto sobre el que hablaremos al final de la periodización, surge verdaderamente un pacto oligárquico en el Ecuador. Antes de eso, ese pacto no existió. Y el Partido Liberal tuvo que apoyarse en la conducción militar del Partido Radical, que fue una conducción militar que convocó a la universalización del campesinado en un sentido jacobino, a movilizarse para establecer los fundamentos de un Estado que permita efectivamente agroexportar, que permita efectivamente formar parte del mercado mundial y consolidar la economía dependiente. Sin embargo, lo hizo sobre la base de la movilización de un ejército en el que se universalizó el campesinado y se consideró parte de la nación, y empezó a partir de ese mismo momento, incluso inspirado en previos momentos de desarrollo del derecho, a reclamar la relación entre propiedad y derechos políticos, fundamentado en la tradición del jacobinismo de mediados del siglo XIX, entre 1845 y el 59. Es decir, esta histórica corriente llamada el radicalismo en el Ecuador fue indispensable para el asentamiento de la República Liberal e incluso del desarrollo de la economía dependiente. Las guerras republicanas del siglo XIX se resuelven con el triunfo de la conducción político-militar del Partido Radical y no de un pacto entre oligarquías regionales. Por tanto, las contradicciones propias, específicas y características de ese Estado precisamente son la dependencia económica, la configuración de una oligarquía y luego de una élite plutocrática bancaria y financiera ya de alcance más mundial, pero también que el sustento político de esa república en el campo político de los antagonismos y las representaciones de la legitimidad y de la demanda de los actores de reconocimiento en la comunidad política, es decir, el momento el momento de la hegemonía tiene precisamente el carácter de hegemonía en el Ecuador. La República Liberal fue una república hegemónica y no fue una dictadura oligárquica, ¿sí? De ahí, en la crisis mundial, en la debacle de esta república, de este Estado y república que a la vez garantizaba la expansión de la propiedad, la dominación de las comunidades, que entregaba parte de su institucionalidad a las élites regionales y que también era reclamada como la propia república constituida en la movilización social en medio del reclamo del voto, el reclamo del reconocimiento o la constitución de parroquias en los espacios en conflicto agrario. Esta república no tiene una crisis porque entra una peste al cacao solamente o porque hay la Primera Guerra Mundial. No tiene una crisis, como lo diría Gramsci, en el espacio estrictamente económico. La crisis es política. La crisis es política dentro del partido político liberal y de sus facciones, entre esas del radicalismo. Y es así que la crisis del partido liberal, que no es la crisis del derrumbe de las matas, sino que es la crisis del gran partido hegemónico, que es capaz de combinar enemigos y conjugar a enemigos dentro de su propio seno, el gran partido que este país podría llamarse el Partido Liberal Radical. La crisis se da al interior de las fisuras del propio Partido Liberal Radical. Y aunque el conservadurismo intenta ganarle la guerra y Gijón y Camaño levanta un ejército de sus guasipungueros negros y sus guasipungueros indígenas para combatir al ejército liberal, no es el conservadurismo el que derrota y siente el camino de la transición, de la tremenda crisis en la que estaba el país entre 1919 y 1923, que incluye la crisis de la élite intelectual del partido, la matanza obrera de Guayaquil, la matanza de Leito, la violencia y la dictadura bancaria se toman el último ciclo de la República Liberal entre el 19 y el 23, y no lo resuelve el conservadurismo, sino que es dentro de las fisuras del propio partido que se da una articulación entre los operadores de las sociedades, la sociabilidad civil de las sociedades democráticas del partido, los operadores de la gran prensa, los operadores de la prensa literaria y de la prensa chica obrerista, los líderes sindicales que están transitando entre el liberalismo radical y el socialismo,
se da el ejército, el sector del ejército, que como todo el discurso desde la movilización revolucionaria hasta la constitución de la burocracia, les llamó a ser servidores públicos en defensa de las constituciones y en defensa de la función pública, este discurso nacionalista, este discurso de ser los guardianes de las constituciones, de ser los guardianes de la división de los poderes del Estado, de la institucionalidad democrática y de la dignidad popular, de esto que se llamó la República Nacional, formó parte fundamental, uno de los pilares para la transición de la crisis de la República liberal, llamada oligárquica por la sociología de los 70, hacia una reconfiguración del Estado en la década de los 30 y 40. En ese marco, las izquierdas, digámoslo así, del Partido Liberal, auspiciaron la formación de las izquierdas partidistas y un tipo de relación interpartidista que constituyó el fundamento de la hegemonía en la década del 30 y 40. De hecho, el velasquismo, recordemos, que gana protagonismo en el marco de la hegemonía de las izquierdas. El propio Pedro Saad, que discutía a Ricardo Paredes diciéndole que era brotherista, porque Ricardo Paredes, Nela Martínez, Dolores Cacuango, Luisa Gómez de la Torre creían en el Frente Popular. Pedro Saad les dice que son brotheristas y dice, dejemos que Velasco más bien represente, porque es un pobre señor que representa un sector subalterno dentro del obrerismo, ¿sí? No está pensando que hay un vacío moral, que no hay movilización social, que no hay organización popular, que no hay trayectoria jurídica, que no hay organización partidista, porque ese periodo fue un periodo de articulación de un bloque democrático dentro del Parlamento que permitió el desarrollo de 3 ciclos jurídicos en torno a la función social de la propiedad, la representación de las organizaciones sociales, sindicales e indígenas en el Parlamento, es decir, una sofisticación del tema de la ciudadanía, una ampliación democrática, políticas distributivas que incluyeron el giro de la sanidad pública que estaba entregado a hacendados, un giro previsionista dentro de esas tierras, un proyecto de reforma agraria y de entrega de tierras en el litoral, con el millón de hectáreas, con las hectáreas que eran parte de la tierra del Pailón, que habían sido entregadas a la United Kingdom, recogidas por el Estado por parte del régimen regulacionista de Enríquez Gallo, que estaba amparado por la Iglesia y que era considerado un posible representante de esta articulación entre el Partido Liberal, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Es decir, no era una llamada a Velasco en el sentido de la ausencia de organización, la ausencia de politización, de universalización del campesinado, la ausencia de referencias frente a lo nacional popular, sino precisamente esta tensión entre el frente populismo y la estrategia de clase, del partido de clase, que en medio de una disputa interna y en medio de una hegemonía, porque acuérdense de Gualberto Arcos, por si han perdido ese nombre, él traza claramente cómo todo el magisterio universitario, normalista, todo el magisterio, que era el otro gran pilar de la República Liberal, había pasado hacia las izquierdas, en la medida en el que el Partido Liberal había dejado entrar a la oligarquía bancaria nuevamente, solamente a partir de 1939. La oligarquía, con esto termino, la oligarquía internacional se había exiliado del país en 1925 y 1939. En ese periodo hubo un avance organizativo, un avance en términos de la disputa cultural, del relato de lo nacional, un avance en términos de pensar la relación entre ciudadanías colectivas, sindicales, cooperativas, la relación entre propiedad y ciudadanía. Hubo un bloque parlamentario que permitió el desarrollo del derecho y hubo una activación popular de ese derecho para reclamar el regreso, no la distribución por primera vez, sino la reparación de los derechos confiscados por los enemigos de clase. Y hubo un amparo del Estado de esta agenda, tanto en la sierra como en la costa, tanto en la industria como en las transnacionales. Hasta el conservadurismo, como bien lo ha demostrado Alejandro, está metido dentro de esta idea de los derechos. Y en ese marco, Velasco Ibarra se suma a la hegemonía de las izquierdas de ese momento. Y solamente a partir de 1946 ahora tenemos desclasificados los documentos del FBI, una preocupación del FBI de qué pasa aquí en este país. Ejército de izquierdas y liberal radical, todos los candidatos parecen del ejército, aunque el movimiento de la Gloriosa parece que los ha desplazado.
El profesorado, toda la academia es de izquierda. Aunque las élites empresariales creen que los indios no consumen nada, los indios y todos los sindicatos y las cooperativas, más de 1.600.000 personas organizadas, son de izquierda, a pesar de que la élite piensa que ni siquiera consumen. ¿Qué hacemos con estos aliados democráticos de la Segunda Guerra Mundial? No se puede contar con ellos. Hay que propiciar que este país por fin resuelva el problema de la falta de pacto oligárquico que le ha atravesado por toda su historia. Así que vamos a ir a la isla Seymour, hay fotos, por suerte, en el archivo, con Velasco Ibarra, con Ponce Enríquez, con Emilio Estrada, y vamos a sentar definitivamente, y Gijón y Camaño, y finalmente, y en nombre de Gijón y Camaño, también van a reparar sus rencillas Gijón y Camaño, y Velasco Ibarra, y los velasquistas, y van a reparar sus rencillas del Partido Conservador, van a aliarse con la élite de la costa, van a construir una derecha moderna. Ponce Enríquez nos va a ayudar. Ese fue un pacto que se hizo con presencia militar norteamericana en la isla de Seymour. ¿Qué es el siguiente? Entonces, pues la perspectiva de pensar unas clases populares que nunca se contaminaron con partidos políticos, y unos partidos políticos que fracasaron en todos sus intentos de combatir por una corriente democrática en el país, nos está dando una visión sumamente reducida que ni siquiera, sobre la historia nacional, que no nos permite entender ni siquiera el concepto de revolución pasiva como un momento también de guerra de posiciones, y peor, momentos en los que hay giros entre la hegemonía y modelos más autoritarios de configuración del Estado Nacional. Eso. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos a pasar a la última ponencia de la primera mesa. El profesor Pablo Espina tiene una licenciatura en Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México y un doctorado en Humanidades por la Universidad de Ámsterdam y el Centro de Estudios y Documentación sobre América Latina, CEDLA. Ámsterdam, Países Bajos. Actualmente es docente del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Sus temas de trabajo académico incluyen movimientos sociales, conflictos ambientales, desarrollo rural, análisis político y construcción del Estado en América Latina. Es coordinador de la Red de Investigación Tierra, responsable de la organización bianual del Seminario Permanente de Investigación sobre la Problemática Rural, Territorial, Ambiental y de la Alimentación en Ecuador. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Territorio, Ruralidades, Ambiente y Alimentación en Ecuador, un balance de la investigación 2000-2019, La aleación inestable, origen y consolidación de un Estado transformista, Ecuador 1920-1960. Pablo. Muchas gracias, y muchas gracias también a Santiago y a Pablo por la invitación a este seminario. Yo tenía preparada una presentación PowerPoint y, bueno, titulé a esta presentación Gramsci en mi experiencia. De alguna manera yo quiero ayudar con mi testimonio personal a esa idea de, bueno, hay que tratar de historizar la recepción de Gramsci en el Ecuador. Entonces, en efecto, como ha resaltado Rafael y como ha resaltado también Valeria, digamos, cuando yo emergí a la conciencia en la adolescencia, a la conciencia política, todo lo que yo leía en todo lo que yo leía sobre el Ecuador, en todos los autores marxistas que yo leía, no había ninguna referencia a Gramsci. Tal vez alguna perdida por ahí, pero secundaria, sin mayor importancia. Yo me crié, digamos así, sin Gramsci en la historia ecuatoriana. Y entonces, ¿qué es lo que me hizo preocuparme de este autor? Entonces, creo que coincido con Valeria en esto. Probablemente la sospecha en la generación anterior haya sido que Gramsci era un reformista y esta reivindicación de la democracia burguesa y de su contenido procedimental, tal vez haya sido eso. En todo caso, lo que sí puedo decir es que en mi experiencia personal yo sí estaba buscando un autor que pudiera ser marxista y que al mismo tiempo me permitiera romper con la ortodoxia que veía en muchas de esas lecturas que, entre otras cosas, rechazaban la democracia burguesa en un contexto
¿no es cierto? Estos inicios de los 80, cuando Alejandro estaba recién dando sus primeros gritos en el hospital, naciendo, yo estábamos regresando a la democracia, o regresando a los regímenes constitucionales, y entonces, luego de periodos dictatoriales, y sobre todo el elemento, digamos así, definitorio de todo esto para mí fue la revolución sandinista, porque la revolución sandinista ofreció un ejemplo de cómo se podía ser democrático y revolucionario al mismo tiempo. Podrán imaginar, entre paréntesis, lo que significa para mi generación o para mí, que ahora tengamos ese monstruo de Daniel Ortega, ¿no? Que ya no es el socialismo del siglo XXI, sino el somocismo del siglo XXI. Bueno, en eso ha degenerado finalmente esa experiencia, pero en el momento, en los inicios de los 80, era una experiencia definitoria de la búsqueda que tenía. Entonces, en esa búsqueda apareció Gramsci. Y yo lo aprendí, o lo conocí a Gramsci a partir del texto de este autor, de Juan Carlos Portantiero, era un autor, es un autor que estaba reflexionando sobre el regreso a la democracia, y que, bueno, este es un texto de los años 70, de fines de los años 70, y es un texto que llegó a nosotros vía el grupo Pasado y Presente. Y bueno, y él, Juan Carlos Portantiero, terminó siendo alfonsinista, terminó siendo un socialdemócrata. Entonces, los peligros de socialdemócratas y reformistas de Gramsci, digamos, estaban ahí, ¿no? Y después me encontré con este otro texto que es de la misma época, ¿no? De Perry Anderson, que es un texto, en cambio, que confirma. Lo que dice es, efectivamente, la lectura reformista y socialdemócrata de Gramsci es posible de sus cuadernos. Es un análisis muy minucioso de cada uno de los conceptos de Gramsci, especialmente el de hegemonía, y muestra que hay toda una serie, digamos, da una explicación, ofrece una explicación de por qué esa posible interpretación reformista de Gramsci, y dice, bueno, tiene que ver con las condiciones en las que fue escrita esta obra, que además quedó inconclusa, y él vacilaba y constantemente, digamos, los términos cambian de significado, precisamente porque se daba cuenta de los problemas de encontrar una salida revolucionaria a un problema, al problema de la revolución en los países capitalistas desarrollados, y no en un país como Rusia, que había sido, ¿no es cierto?, un país que era todavía feudal. Y bueno, y por supuesto, en los años 80, de hecho en Europa, encontré la primera edición. Yo había usado una edición de Manuel Sacristán de unas obras escogidas de Gramsci, pero a mediados de los 80, en Europa, en Barcelona, en realidad, me encontré con la publicación de ERA, la traducción de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel, la primera edición crítica de los cuadernos de la cárcel, que había salido a finales de los 70 en Italia y que había sido traducida en México. Y esta edición solo llegaba hasta el tomo cuarto. Recién en el año 2000 o en el 99 salieron el tomo quinto y el sexto, que también compré después en México. Pero esto me ayudó entonces a profundizar muchísimo más en la obra de Gramsci, y digamos, a diferencia de los autores que yo había leído y con los que había crecido a inicios de los 80, yo, digamos, a inicios de los 80 no escribía mucho, era muy chico todavía. De hecho, mi pareja siempre dice que yo no tuve juventud, porque en vez de estar en el Ceceribó me pasaba leyendo estos ladrillos. Entonces, en realidad, digamos, yo me ponía a leer, digamos, estuvo constantemente en mis preocupaciones y en los usos teóricos y en mis siguientes libros. ¿Y qué reivindiqué, digamos así? De Portantiero, aunque él reivindica que el centro de la obra de Gramsci es este problema de la estrategia revolucionaria, de la guerra de movimientos, que es sustituida por la guerra de posiciones, y que era, digamos, no era una construcción de Gramsci, sino que era una construcción de la Tercera Internacional, luego del fracaso de todos los intentos de asalto al poder luego de la revolución bolchevique. Entonces, a partir de 1991 viene el paso hacia el costado o hacia atrás, que es la NEP, o sea, la nueva política económica en la Unión Soviética, y toda esta política de los frentes populares a los que ha hecho alusión Valeria. Bueno, Gramsci lo que hace es argumentar en todos
sus cuadernos a favor de esa estrategia revolucionaria, y ese es el centro, propone Portantiero, de su obra, no un concepto como hegemonía o como intelectuales o cualquier otro, sino ese. Ahora, me gustaba esa lectura política de Gramsci, pero Portantiero en su planteamiento dice, bueno, en esta búsqueda de la revolución, ¿cómo se llama? Gramsci encuentra 4 opciones a la crisis, ¿no? Es la famosa definición de crisis de Gramsci, de que es cuando lo nuevo no puede nacer y lo viejo todavía no termina de morir. Bueno, en esa crisis, dice, hay 4 opciones de salida, según la interpretación de Portantiero. Una es la revolución bolchevique, sería el ejemplo clásico. Otro es la reacción, ¿no es cierto? El fascismo, el nazismo que él vivió. Digamos, la opción autoritaria de las clases dominantes, y luego opciones intermedias, que uno de ellos es el cesarismo, que podría ser progresista, como Napoleón o como el propio Julio César, o podrían ser reaccionarios como Bonaparte, como ¿cómo es? El sobrino de Luis Bonaparte. Del bonapartismo. Entonces son 2 formas de cesarismo. Y de hecho yo recuerdo que en los años 80 ya se interpretó a García Moreno con la categoría del cesarismo en algunos textos de historia ecuatoriana, de Enrique Ayala, de hecho. Entonces, empezaban por primera vez a aparecer ya los conceptos marxistas, y eran este concepto que está, por supuesto, en todos los cuadernos de la cárcel. Y la cuarta opción, decía Portantiero, era el transformismo, que de nuevo, esto tampoco es un invento de Gramsci, sino que la historiografía italiana llamaba transformismo a toda esa cooptación de los líderes radicales de la revolución liberal y de la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XX, que llegaban muy radicales al Parlamento, y en el Parlamento se volvían totalmente moderados, terminaban comprados por el gobierno. Toda alusión a Ecuador queda en sus manos. Entonces llegan al gobierno y llegan al Parlamento y empiezan a ser cooptados por las élites. Entonces, ese transformismo era, en la obra de Gramsci, una expresión de la hegemonía de los moderados en la revolución liberal. Entonces, bueno, Portantiero le da digamos, organiza esos diferentes elementos que están en las notas de Gramsci en estas 4 salidas a la crisis. Anderson, en cambio, discute y hace una genealogía del concepto de hegemonía y los desplazamientos que tiene en el pensamiento de Gramsci, y también digamos, una crítica a la idea de la guerra de posiciones, como si una revolución no exigiera en realidad un conjunto y una flexibilidad constante y estratégica en diferentes momentos. Y entonces, digamos, la crítica de Anderson me llegó a mí un poco más tarde, digamos, del tiempo que yo había estado leyendo a Portantiero. Y claro, yo empecé a leer todas las obras de Gramsci, y en especial los cuadernos de la cárcel, con esta edición que les había mencionado, y empecé a utilizarla constantemente en todos los escritos que empecé a sacar en los años 90. Un ejemplo, voy a poner unos pocos ejemplos y después me voy a centrar en el problema del Estado y el transformismo, que es uno de los conceptos que he utilizado. Un ejemplo de usos de Gramsci es esto de los intelectuales en la interpretación de la emergencia y consolidación del movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, la tesis que yo he sostenido en varios de los trabajos que he hecho sobre el movimiento indígena es que este desplazamiento que a veces se nota y es clave en la identidad del movimiento, de un movimiento campesino hacia un movimiento étnico, hacia un movimiento indígena, es un desplazamiento que le permite a los indígenas y a ese movimiento independizarse de los agentes externos,
independizarse del control externo y además permite solucionar el problema que Gramsci había visto en el sur de Italia. Y es que lo que él vio en el sur de Italia es que los campesinos tienen una enorme dificultad para crear sus propios estratos intelectuales, que son los estratos que logran articular las tareas de gestión, de organización y de representación de cualquier movimiento social. Y entonces, por eso es que, observa Gramsci, casi siempre los movimientos campesinos tienen como dirigentes a curas o a maestros. Entonces, bueno, esta observación de Gramsci, que también está mencionada en el texto de Portantiero, bueno, esta observación de Gramsci me fue muy útil para entender ese desplazamiento hacia lo étnico en el movimiento indígena y la importancia en la estructuración, en la vertebración de ese movimiento, porque claro, la gran mayoría de los dirigentes indígenas no son ya campesinos, son maestros, son intelectuales, son profesionales, son gente rural, tienen raíces campesinas, pero no se dedican ni viven de eso, fundamentalmente. Hay un cambio socioprofesional, pero la condición étnica los mantiene atados por una serie de obligaciones a sus comunidades de origen. Y eso permite construir esta capa de intelectuales sin la cual la organización es imposible. Entonces, ese es un ejemplo. Eso he sacado, como digo, de este texto de algunos temas de la cuestión meridional, que es un texto que Gramsci no pudo publicar y que digamos, lo escribió un poquito antes de que lo metieran preso. Bueno, este tema de los intelectuales me sirvió también para analizar la tecnocracia correísta, ¿no es cierto? Que así como, bueno, que más bien, y bueno, y las enormes limitaciones que este movimiento tiene en el momento de vincularse con las organizaciones sociales y cómo además se aleja del corporativismo e intenta anular todas las representaciones corporativas, ¿no? Entonces, por eso creo que aquí también conviene llamarle el velasquismo del siglo XXI. Y finalmente utilicé también las observaciones de Gramsci de contraste entre el proceso de reforma y el renacimiento en Europa para analizar la reforma universitaria del correísmo. Bueno, esto es para mostrarles cómo varios de estos conceptos fueron finalmente, y están, si alguien se dedica a leer algunas de las cosas que escribí, van a encontrar constantemente referencias a Gramsci en todas mis escritos. Entonces, yo creo que a diferencia de los intelectuales y de los marxistas de los años 70, creo que, bueno, yo por lo menos, y creo que muchos de nosotros ya a partir de los años 90 en adelante, somos personas que estamos muy teñidos de los conceptos y de las ideas gramscianas. Entonces, Andrés Guerrero, en el prólogo al libro de la aleación inestable, me propone que, bueno, una vez que usa uno el concepto de Gramsci, de transformismo, y ya lo aplica al caso ecuatoriano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo nuevo del concepto en esa transfiguración que ya no lo pensó Gramsci para la Italia del siglo XIX? Lo primero que creo que vale decir es que en mi interpretación del transformismo ecuatoriano, que por supuesto difiere de las interpretaciones que acaba de enunciar Valeria, y digamos tenemos una discrepancia vieja que espero que ya salga publicado el segundo libro, que lo viene prometiendo desde hace tiempo, entonces ya van a estar completos todos los argumentos y todas las evidencias, y ahí podremos odiarnos como se odiaron Agustín Cueva y Rafael Quintero, o Andrés Guerrero y Osvaldo Barsky. Y entonces, en esa controversia, ¿no es cierto?, yo utilizo la categoría de transformismo para remarcar la hegemonía de los moderados, no la hegemonía de los movimientos populares ni de la izquierda, como cree Valeria. Ustedes podrán juzgar cuando lean exactamente en qué evidencias nos basamos. Sin embargo, al aplicar esto al caso ecuatoriano, yo diría como fenómeno global, ¿no? Como fenómeno global, en mi uso es respetuoso o intenta ser respetuoso del uso específico del término en Gramsci y en los historiadores italianos. Esto es
en el tránsito al capitalismo. No es una categoría que como fenómeno global se pueda o servir para caracterizar el Estado en otras circunstancias, sino que está utilizado en las mismas en las que nació. ¿No es cierto?, la revolución liberal italiana, el proceso de unificación italiana, el transformismo fue el modo dominante antes de que apareciera el fascismo. Bueno, en el Ecuador yo sostengo lo mismo y es en el proceso de tránsito. Ahora, ¿qué pasa ahí? No es el transformismo otra forma o un sinónimo de vía Juncker. Uno de los grandes problemas de Agustín Cueva en el análisis del desarrollo del capitalismo en América Latina es que, ¿no es cierto?, cuando él dice que hay el siglo XX se puede interpretar como esa lucha entre las dos grandes vías de desarrollo del capitalismo, la vía revolucionaria y la vía reaccionaria. El problema es que en la vía revolucionaria solo queda México. Y Bolivia aparece como una revolución abortada y Guatemala él la presenta como una revolución traicionada. Entonces, al final, o al revés, ya no me acuerdo, pero el asunto es que un país queda como la vía revolucionaria y los otros 30 son todos vía Juncker. Entonces, y no es igual Argentina que Ecuador, ni Brasil, ni Colombia. Entonces, no es vía Juncker. Tampoco es otra forma de decir revolución pasiva. ¿Cierto? La revolución pasiva, esta idea de que este tránsito molecular sin revolución jacobina, que sería el ejemplo ¿cómo se llama?, italiano, y que los Chakrabarti y otros de la escuela subalternista dicen, esto es en realidad la revolución pasiva, la forma dominante de transición al capitalismo en todos los países del sur y coloniales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si es así, es demasiado amplio y no es esa la intención del transformismo, ni tampoco es otro término para decir cooptación, que es digamos, el rasgo fenoménico original que dio origen al término, sino que es una forma específica de revolución pasiva, una forma específica de vía Juncker y formas específicas de cooptación. No son cualquiera, hay muchas otras formas. Desde la corrupción, desde el corporativismo, hay miles de formas. Esta no es esa, esta es una en particular. Entonces, la suposición es que como proceso histórico global, se puede restringir de esta manera que yo he intentado hacerlo y creo que es la forma en la cual yo modifico, si quieren así, la herencia gramsciana o intento modificarla, pero yo reconozco que se lo puede entender al transformismo no como proceso histórico global, sino como un rasgo que se encuentra en prácticamente todos lados, en la sociedad actual, en diferentes países. O sea, esta cooptación, estos procesos de hegemonía moderada, en fin, todo esto pueden encontrarse en diferentes momentos, en diferentes lugares, en todas partes, el clientelismo, en fin, todas estas formas. Lo que uno tiene que preguntarse es, y aquí yo creo que es lo que todos podemos reconocer los rasgos clientelares de cooptación, etcétera, que existen en nuestros países, pero ¿cómo precisar qué significa el dominio y decir que es dominante? Eso yo creo que es siempre un debate enorme, igual que el modo de producción dominante. ¿Qué es el modo de producción dominante? Bueno, la dominancia, el dominio de una forma particular de hegemonía o una forma particular de transmisión de la hegemonía, que sería esto del transformismo, eso creo que está todavía abierto a el debate. Y finalmente, entonces, todos esos rasgos que, como el clientelismo, la deferencia, paternalismo, camaleonismo, o, como diría Guja, la baja composición orgánica del poder. O sea, Guja hace propone un modelo por el cual nosotros podemos utilizar los términos gramscianos de consenso y coerción,
y ponerlos en una balanza y analizar empíricamente cuáles son los que dominan, y él le llama a eso la alta composición orgánica o baja composición orgánica del poder, según se utilice más consenso o más coerción, o se dé más adhesión a las directivas y a la influencia cultural de las clases dominantes. Entonces, el punto es que esto entonces es un problema de resolución empírica, no es un problema que podemos resolver teóricamente de entrada, sino que tenemos que ver en cada caso. Y, por lo tanto, las formas de dominio de las clases dominantes son siempre, por supuesto, sujetas a contestación. No puede ser de otra manera. El punto es qué tan alto es el grado de ese desafío. Bueno, el transformismo es una forma de dominio en el cual finalmente las clases dominantes tuvieron un éxito un poco mayor. Bueno, espero que les haya servido, sea útil esta forma de ver la forma en que yo usé y reusé los conceptos gramscianos. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y aprovecho para agradecer a todos los ponentes. Creo que la mesa ha superado las expectativas. Me gustó muchísimo. No será que me gusta mucho la historia. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Les solicito, por favor, que sean muy acotadas y que vayan directo al grano porque se nos fue un poquito el tiempo en la mañana. Así que, bueno, si hay alguna pregunta, también creo que puede haber preguntas desde el chat. Me refiero a los que están conectados virtualmente. Así que, bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, buen día, gracias. Mi nombre es Soledad Stoessel. Gracias a Alejandro, a Valeria y a Pablo por las presentaciones. A ver, yo quería hacer algún comentario y escucharlos un poco a ustedes alrededor de este concepto de lo nacional popular, que quizás no estuvo tan explícito en sus presentaciones, quizás apareció más de forma implícita. No, ustedes saben que Portantino en 81 hace una crítica, junto con De Ípola, no a los populismos realmente existentes en América Latina, no, esto es de pasar de lo nacional popular a lo nacional estatal, que era más una crítica no tanto teórica sino política, ¿no? De cómo en América Latina los gobiernos nacional populares terminaron deviniendo, ¿no? O suprimiendo, digamos, lo popular o absorbiendo lo popular en la dimensión estatal. ¿Cómo piensan ustedes, ¿no? Es una pregunta para los tres, cómo aparecen los procesos políticos históricos latinoamericanos, en especial en Ecuador, la cuestión de lo nacional popular? Si acaso es válida esa crítica en términos de crítica política para el caso de Ecuador y los regímenes que se podrían llamar populistas o nacional populares. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Así recogemos todas y después pasamos a las respuestas. Aquí hay otro. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Mi nombre es Jorge Forero. Yo tengo una pregunta para Pablo y tiene que ver precisamente con tu última diapositiva. Y quería preguntarte o pedirte que desarrollaras un poco más cómo justificas esta restricción de la categoría de transformismo a un momento muy específico de la historia y por qué no hacer lo mismo con otras categorías del pensamiento gramsciano y que, por ejemplo, tú has usado para referirte a otros momentos históricos, como por ejemplo en el de revolución pasiva, ¿no? ¿Desde dónde se justifica esto y cómo se justifica esa especificidad entonces de la categoría de transformismo? Si es que es a partir del momento en el que rebasas, precisamente como tú señalabas, una determinada composición orgánica, una mezcla de estos distintos ingredientes, cooptación, clientelismo, etcétera, o si corresponde más bien a otra lectura que tienes de la categoría. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, y si no, ya para... aquí hay otro. Los organizadores no podemos preguntar, dice aquí el Miguel. Yo también quiero preguntar. Bueno, disculpen, solamente tengo para precisar un poco con Valeria, ¿no? Es decir,
ella ha hecho una crítica sobre la posición de la izquierda en los años 70 y su interpretación histórica y la falta de articulación con los procesos previos, liberales y de los procesos sociales y políticos. Obviamente que la caída de la oligarquía en el año 25 no fue, probablemente no fue solamente una causa económica, pero había 3 rupturas previas. O sea, la plutocracia había matado a Alfaro, la plutocracia había roto con la clase obrera que había sido la que le había apoyado en la Revolución Liberal y había también roto con los militares. Obviamente había una tensión política y que no es solamente, digamos así, una tensión entre fracciones, sino que es realmente una afirmación. El 25 fue la demostración de que esa hegemonía liberal no se podía consolidar. Y que por lo tanto, pero tampoco, digamos, había un proceso nacional popular suficientemente fuerte. No hubo un proceso nacional popular que al final, en el 44, la revolución más alta que tuvo el Ecuador después de la revolución liberal, los comunistas no plantearon ni voto a los analfabetos ni reforma agraria y de alguna manera se sometieron a la hegemonía velasquista, si quieres. Entonces, yo todavía dudo sobre hasta qué punto ese movimiento que hubo, un movimiento de montoneras, ese movimiento popular, que estuvo presente durante estos últimos 50 años que estoy mencionando, sin embargo, no logra consolidarse como una alternativa para el Estado, y se consolida precisamente el Estado que podríamos llamar, no hubo pacto oligárquico en el 25, de acuerdo, pero eso se consolida con Velasco y se consolida con Plaza. Gracias, Santiago. Hay una pregunta del chat que quisiera leer. Dice, por favor, una pregunta para Pablo Ospina. Laura Barredos, desde la parroquia de Guaitacama, en la provincia de Cotopaxi. Respecto a la representación de los religiosos y maestros en la estructura organizativa de los grupos indígenas de la Sierra de Ecuador, la historiografía da cuenta de que esta estuvo ligada a una visión progresista y de empoderamiento político de la población indígena, posterior al Concilio Vaticano II. De lo que usted conoce, ¿hay algún caso o evidencia de esta representación o incentivo a la organización indígena desde religiosos católicos, desde una visión conservadora de la Iglesia? Otra para Valeria es, por favor, ¿podría desarrollar más la noción de revolución pasiva respecto de los procesos sociales de América Latina? Y una última, ya para cerrar, de Pablo Iturralde, dice, creo que sería muy interesante que se hagan investigaciones a futuro que permitan hacer un seguimiento más riguroso de la presencia o no de Gramsci en la lucha política popular y revolucionaria en el Ecuador, así como en las reflexiones de la izquierda y los intelectuales. En principio es evidente que en la izquierda tradicional no estuvo presente y que a partir de los años 80-90 existe cierta recuperación de sus aportes, pero que parecería que nunca fue hegemónica. Bueno, eso es más un comentario que una pregunta. Agradecemos a los que han participado en el chat y bueno, pasemos ahora sí a la respuesta de los ponentes. ¿Quieres? Puedes empezar tú, Vale. En relación a la pregunta de Sole, me parece que esa discusión sobre la transición entre lo nacional popular y lo nacional estatal puede ser relevante para pensar ciclos. Yo diría que aunque existe esta base movilizada que más allá del asesinato del 1912 de la plana mayor de los radicales, no suprimió la identificación de varias poblaciones movilizadas, que se habían movilizado en la revolución, que se movilizaron en torno al derecho de la República Liberal. Después del asesinato de los dirigentes y jefes políticos, no desapareció el Partido Radical, no desaparecieron los batallones ligados con esa identidad, se reconfiguraron, no desaparecieron los conflictos y usos del derecho contradictorio que tenía la República. Es decir, ahí hay como la sustitución de un problema de acontecimiento por un problema orgánico. Y ahí hay un error metodológico de pensar que un acontecimiento destruye un proceso orgánico. Lo modifica, es una variable, pero no se puede sustituir. En ese sentido, y volviendo a la pregunta de Sole,
En el caso de la República Liberal, parcialmente lo nacional popular, que en su configuración inconclusa, en su aporte a la constitución de finalmente el Estado Nacional, después de un siglo de disputas entre corrientes políticas y caudillismos, es absorbido en parte por el Estado, y el Estado fomenta organizaciones ligadas al partido, ¿sí? Aunque hay organización popular, sociedades democráticas desarrolladas en todo el territorio como parte del respaldo electoral y político, hay organizaciones de respaldo electoral corporativo como el mismo ejército, porque las tropas se volvieron votantes dentro del ejército, como el magisterio, todo el ministerio de instrucción eran votantes del Partido Liberal. Las sociedades obreras artesanales, no trabajadores industriales, eran provistas de prensa para producir su propio criterio dentro del Partido Liberal. Es decir, sí había, el partido medió una relación muy directa entre la legitimidad y las operaciones e incluso el financiamiento del Estado y la sociedad civil. En ese sentido, podría decirse que la fortaleza no estaba ya en la organización y la movilización, sino que estaba en la representación que el partido hacía de estas organizaciones a lo largo del territorio, tanto en términos de las grandes instituciones como de las organizaciones civiles, pero además ya lo que no era orgánico era el sector campesino. El sector campesino también se reivindicaba alfarista, liberal. Por nosotros es que está este partido en el gobierno y no por nuestra ausencia y en nuestra contra. Solo ellos no habían sido estatalizados, porque de hecho la zona rural fue contradictoriamente tratada en el sentido de que se repartieron ciertas demandas, pero la mayoría, en su conjunto, la zona rural permaneció en las estructuras previas. Pero los actores rurales reclamaban el derecho constitucional establecido por autores por juristas de gran influencia en el derecho de la República, como Agustín Cuevas Sáenz, como José Peralta, que también habían inscrito en este derecho, en esta Constitución, los derechos de la reparación. Entonces, solamente en el lado campesino no había una, digamos, estatalización de la movilización que había forjado en los orígenes del verdadero y exitoso proceso de centralización del Estado Nacional en el Ecuador, que es el que produjo el Partido Liberal Radical. Ahora, en el proceso de las entreguerras, entre 1919 y 1945, en cambio, el rol en realidad del Partido Comunista y su fractura del Partido Socialista fue complementar la estatalización que sí había de lo nacional popular, en el sentido de que el derecho y el estímulo a la organización desde el mismo Estado había estimulados una parte de la organización de la sociedad civil, pero digamos la captación estatal, más que la captación, la estatalización de lo nacional popular, pero en el campo de la esfera pública y la organización popular misma, hubo un trabajo específico también, y entonces había una relación, con esto termino, una relación en la que las organizaciones activaban al Estado, no el Estado absorbía la organización popular. Las organizaciones, para que el Estado se active, para confrontar a las transnacionales, para imponer impuestos a la United Fruit, para el gran escándalo con la British Petroleum, para quitar las tierras al Estado británico, para muchas cosas, para entregar tierras campesinas en varios lados, esperaba la demanda sindical. No es que directamente había absorbido, y además había capacidad de acción colectiva interconectada y horizontal, y había una esfera pública, entonces una esfera pública popular. Entonces no podríamos decir que no se absorbió lo nacional estatal por lo nacional popular. Y con esto me quedo. No, sigan ustedes. ¿Ya te animas? Tengo una pregunta para... A ver, lo nacional popular y el populismo, ¿cómo? A ver, en la conclusión del libro de la aleación inestable hay el diseño de una hipótesis para, qué es lo que estoy trabajando ahora, que es cómo el modelo explicativo que yo utilizo para explicar por qué el transformismo fue la forma dominante en Ecuador. Ese modelo quiero aplicarlo a otros países de América Latina que no tuvieron esto. Y aquellos donde lo nacional popular terminó siendo dominante son los que yo llamo
países que logran diseñar estados corporativos como Argentina, Brasil y México. Entonces, lo que yo diría es que en mi interpretación de lo que dice Gramsci, lo nacional popular es un movimiento que puede tener y tiene influencias diversas en el Estado de acuerdo a la fuerza que logra tener. Y un elemento crítico en estas coyunturas, en la fortaleza de ese movimiento popular, son la autonomía que logran en un momento determinado tener esos movimientos populares para, digamos, atemorizar a las clases dominantes. Y el segundo es el papel de fracciones del ejército, que van a ser decisivas en sostener, favorecer y no reprimir ese movimiento popular. Entonces me parece que, digamos, yo no lo desarrollo tanto, aunque aparece, si ustedes ven en la tesis, como una opción que existió en el Ecuador, que tuvo sus expresiones, pero que no fue suficientemente poderosa. Entonces, sí es una categoría gramsciana que pienso seguir utilizando en este análisis comparativo de América Latina y, como digo, digamos, cristaliza en formas estatales en lo que yo llamo corporativismo. Sobre la pregunta de Laura Barrera sobre la representación de los religiosos, creo que ella tiene absoluta razón de que conocemos mucho mejor cómo, digamos, la influencia que tuvieron Leonidas Proaño o Cándido Rada en Bolívar, pero no conocemos por qué se desarrollaron movimientos indígenas también importantes, no solo en la zona salesiana del sur de la Amazonía, sino incluso en la zona de Pastaza, donde, por ejemplo, la influencia fue de una iglesia bastante más conservadora, que es la Orden Dominica, o la Orden Josefina en el Tena, que también fue terriblemente conservadora, o en el caso de Imbabura, donde hay también un movimiento indígena importante, fue dominada toda la pastoral en esa zona por una pastoral conservadora. ¿Cuál fue la interacción entre ellos exactamente? Realmente yo le invitaría a Laura que ella nos ayude investigando eso para entender mejor. Ahora, sobre la pregunta o la observación de Jorge Forero sobre por qué justificar esta especificidad. Bueno, esta especificidad del fenómeno global, no de los rasgos, como digo, pueden encontrarse en muchos lugares, como fenómeno global en el proceso de transición, como caracterización del proceso de transición al capitalismo. ¿Por qué es solamente en el capitalismo? Bueno, es por una observación del propio Gramsci. Gramsci le escribe una carta al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando estaban matando entre Trotsky y Stalin, y en esa carta escribe algo que es fundamental, y él dice: la diferencia entre la revolución burguesa y la revolución proletaria es que en la revolución burguesa, la burguesía ya era dominante en la sociedad y en la economía antes de hacer la revolución política, mientras que en la revolución proletaria no hay ese dominio en el ámbito de la economía y de la sociedad. Entonces, esa es una tarea gigantesca y única en la historia, sin equivalentes. Entonces, por esa diferencia es que yo no quiero usar esta categoría de transformismo como caracterización del proceso de transición global, a lo que usualmente hicieron los marxistas o han venido haciendo, que es, digamos, usar las analogías de las revoluciones burguesas para la revolución proletaria. El modelo de la revolución proletaria antes de la revolución rusa era la revolución francesa. Y bueno, y lo siguió siendo después también mucho tiempo. Entonces, pero las diferencias, las dificultades de las analogías tienen que ser consideradas con precisión, porque esta diferencia fundamental trastoca las interpretaciones que podamos hacer. Por eso quiero, digamos, restringirla. No digo que no se pueda usar, digo que para usarla hay que tener otro tipo de precauciones. Pero, por supuesto, me interesa hacerlo, porque, digamos, igual que a Gramsci, a mí también me interesa la revolución ahora, no solo estudiarla en el pasado. Gracias.